La palabra del Señor a través del libro de Joel en el capítulo 3. En algunas versiones Dios habla hoy, es en el capítulo 2, versículos 28 y 29. En otras versiones, Latinoamérica, es Joel capítulo 3, del 1 al 3. Y tenemos esta palabra que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes hablarán de mi parte. Los viejos tendrán sueños y los jóvenes visiones. También sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Palabra de Dios. Así como está. Levante sus manos en alto. Dígale: Espíritu Santo, derrámate también en mí. Úngeme. Hazme conocer más de tu palabra. Hazme conocer más de ti. Espíritu Santo, fuente de luz, fuente de vida. Te necesito. Amén. Pueden sentarse. Es maravilloso lo que Dios puede hacer con nosotros a través de su palabra. Amén. Yo sé que en este tiempo, en estos días que vivimos, hay mucha angustia también, hay tribulación. Usted se ha dado cuenta de las noticias que existen. Nosotros estamos felices, contentos, alabando al Señor aquí. Hemos venido a un retiro, pero no tenemos ni un peligro alrededor de nosotros físico que pueda evitar el que nosotros escuchemos de la bendita palabra del Señor. No así como sucedió en la ciudad de Sri Lanka, en el continente asiático, cuando estaban celebrando aquella noche de Pascua, cuando fueron atacados inmisericordiamente por aquellos hombres que no tienen esa misericordia en el corazón. Y hasta el día de hoy eran contables más de 359 muertos. Gente que sufrió un ataque terrorista. Pero son hermanos como nosotros, que creemos que tenemos una fe, una confianza en Cristo Jesús resucitado. Sin embargo, sucedió eso. Y una de las preguntas es: ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Y es que cuando la persona
no ha tenido una experiencia del Dios vivo y verdadero, cuando la persona no ha tenido un encuentro personal con el Señor a través del poder de su espíritu, es como una bestia. Actúa como una bestia. Se conduce como un animal. No así como cuando nosotros tenemos esa experiencia divina. Amén. Que la experiencia de Dios, el poder del Espíritu de Dios, transforma, cambia, realiza cosas nuevas en nosotros. Tenemos una visión distinta de la vida. Tenemos una visión distinta de lo que es nuestra familia. Es decir, como que el Señor nos pone colirio en los ojos y nos cambia la visión para mirar las cosas de la vida. Mis queridas hermanas, yo les agradezco a Dios, y hermanos que están aquí, le agradezco al Señor por la oportunidad que se están dando para escuchar la palabra del Señor, para poder agarrar fuerza. Sé que han venido mujeres que son ya todas unas guerreras en oración. Amén. Aquí hay mujeres que ya tienen varias millas corridas en el caminar del Señor, porque no hay nuevitas. Hay algunas que hasta las llantas andan gastadas. Otras están medio renovándose, están empezando a echar, como dice, fuerza en el caminar. Pero también aquí hay mujeres que vinieron sin una pizca, sin un pequeñito o una pequeñita cosa de lo que es la presencia y el poder del Espíritu de Dios en su vida. Pero como dice la palabra de Dios, en aquel día derramaré mi espíritu sobre toda carne. Derramaré mi espíritu sobre siervos y siervas. Qué bueno que el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Espíritu de Dios. Y es maravilloso porque el Espíritu del Señor es para todo. Y la experiencia de vivir en esa gracia del poder de Dios, la vivencia de estar con el Señor, de vivir en esa presencia del Espíritu de Dios, es lo que dice la Escritura acá. En aquel tiempo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Siervos y siervas, los ancianos tendrán sueños, los jóvenes tendrán visiones. Ay, Señor, danos visión a nosotros. No queremos que nos dé sueños, pero la verdad es que muchos de nosotros ya estamos de sueño en sueño. Pero gloria a Dios por los que vienen hoy con visiones. Amén. Gloria a Dios. Gente que, denle fuerte el aplauso al Señor. Es maravilloso lo que el Señor puede hacer en nosotros con la palabra de Dios. Esa palabra bendita del Señor es la que nos ilumina, la que nos va llevando y nos conduce. Como dice el Señor a través de su Escritura, sin Él no podemos nosotros hacer absolutamente nada. Necesitamos poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Necesito poder de Dios. Y la lectura de ahora, la palabra del Señor el día de hoy, el Evangelio dice que el Señor Jesús sopló sobre ellos y les dijo que reciban el Espíritu Santo. Porque al principio, cuando se derrama esa promesa que habla Joel, cuando se derrama ese poder del Espíritu de Dios, los discípulos adquieren una valentía. Los discípulos adquieren la fuerza, las ganas de hablar, de testificar de Cristo. Qué diferente es entonces antes de recibir esa presencia del Espíritu de Dios. Entonces qué difícil es a veces llegar a tener ese momento como lo tuvieron los discípulos antes de recibir esa fuerza, ese poder del Espíritu. Sucede que aquellos eran miedosos, tenían miedo, estaban escondidos por miedo a los judíos. Usted ha escuchado la palabra de Dios. No se distraiga, ponga atención a la palabra de Dios.
antes de que el Espíritu de Dios viniera sobre los discípulos, ¿eran miedosos o eran valientes? ¿Tenían miedo? Sí. Y cuando el Espíritu de Dios viene sobre ellos, se termina aquella angustia, se termina aquel miedo. Claro que no, son humanos, tienen una situación humana, pero el poder del Espíritu los impulsa a superar eso. Amén. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, la palabra del Señor nos va diciendo: después de estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes hablarán de mi parte. Los viejos tendrán sueños y los jóvenes visiones. Palabra del Señor. Mis queridas hermanas, nosotros queremos vivir una vida de gozo, de esperanza, una vida de paz, una vida de gracia. Necesitamos abrirnos al poder del Espíritu Santo. ¿Cuántas dicen amén? Amén. Necesitamos esa presencia, abrirnos a ese poder de Dios. Yo sé que muchas mujeres tienen talentos naturales para hacer cosas. Son buenas para la cocina. Algunas. Alguna generación, como me dijo una sobrina de mi esposa, es que la generación de ustedes fue la buena para la cocina. La generación de ustedes fueron buenos para el trabajo. Es que nuestra generación no, es otra generación. Pero mis amados hermanos, la palabra de Dios es para ayer, es para hoy y será para siempre. Amén. Gloria a Dios. Sé que hay talentos naturales, gente que tiene muchas cosas buenas y pueda decir: es que estoy preparado para esto. Pero sin el poder del Espíritu Santo no pudiéramos alcanzar el corazón, la vida de otras personas para Cristo. Por eso dice: sus hijos, sus hijas hablarán de mi parte. Pero ¿quiénes van a hablar de parte de Dios? Van a ser los hijos e hijas de aquellos que tienen una experiencia de Dios, que les transmitimos también la experiencia divina. El Señor está manifestando y dice: voy a derramar mi espíritu sobre ustedes. ¿Cuántas están dispuestas a recibirlo? Amén. Levanten la mano, pero ese amén que sea. Amén. Gloria a Dios. Levanten la mano los que ya estuvieron en un retiro alguna vez. Gloria a Dios. Levanten la mano, bajen la mano. Ahora suban la mano los que están por primera vez o las que están por primera vez en este retiro. Gloria a Dios. Voy a pedirle a las que levantaron su mano, que están por primera vez, que se pongan de pie. Solo las que están por primera vez. Gloria a Dios. Y le voy a pedir a ellas que pasen aquí al frente. Fíjense bien, solo a las que están por primera vez. Las que nunca habían estado en un retiro de esta índole, de esta naturaleza. Bueno, vamos a ver, fíjense bien. Aquí tenemos, viendo hacia la comunidad, viendo hacia el frente. Tenemos un grupo muy hermoso para la gloria de Dios. Amén. Ellos están por primera vez en un retiro de esta índole, de esta naturaleza, donde estamos clamando, donde estamos proclamando la palabra del Señor y donde estamos diciendo que el Señor promete derramar el poder de su Espíritu en cada uno de ellos. Yo sé que Dios puede cumplir su promesa hoy también. Amén.
Por eso vamos a ponerlos de pie allí donde están. Vamos a ponerlos de pie allí. Y quiero que ustedes que ya vivieron, que se supone, ustedes ya son experimentadores del poder de Dios. Ya son personas que con varias millas corridas en el Señor. Y que ya tienen una experiencia de ese poder del Espíritu. Voy a pedirle que ahora intercedan. Ahora levanten sus manos hacia ellas y clamen desde el fondo de su corazón esa promesa que habla Joel, que iba a derramar su espíritu sobre toda carne, sobre toda humanidad, que iba a derramar su espíritu sobre toda persona, sobre toda raza, y que en este momento el Señor pueda llenar el corazón de mis hermanos y de mis hermanas, que el Señor pueda tocar el corazón de ellas. Hay muchas mujeres necesitadas de esa fuerza, de ese poder de Dios. Algunas vinieron hoy quizás dándose la última esperanza para poder mejorar su vida. Algunas de ellas vinieron quizás con una situación de enfermedad interior que necesita ser tocada por una fuerza distinta. Aquí vinieron mujeres que quizás vinieron con una condición de soledad y necesitan la presencia, la fuerza de alguien que les acompañe. Y es aquí hoy que vamos a clamar al Consolador Divino, a la presencia y al poder del Espíritu Santo, al que prometió Jesús, que dijo que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos. Al que dijo que sin Él no podíamos hacer nada. Es aquí que vamos a clamar. Voy a pedirle a toda la comunidad que comience a orar por ellos aquí. Comience a orar, abra sus labios. Yo sé que usted puede orar porque usted ya ha tenido esa experiencia. Han estado orando, abra sus labios y clame: ven Espíritu Santo. Tú que eres el motor de nuestra vida, tú que cambias el llanto nuestro en alegría, manifiéstate, Señor, con poder en cada una de mis hermanas en esta tarde. Necesitadas vinieron, Señor, de tu presencia. Necesitadas vinieron de tu gracia, de tu poder. Eres tú el único que puede levantarlas, el único que puede motivarlas, el único que puede llevarlas hoy de aquí, Señor, con una nueva vivencia, con una nueva esperanza, con una fuerza, Señor, poderosa, para no tener miedo a nada ni a nadie en la vida, porque eres tú, Señor, el que nos acompaña y el que nos dirige. Llena, Señor, el corazón de mis hermanas para la gloria de tu nombre. Clama, hermano, abra sus labios. No le niegue la caridad en este momento de orar por ellas. Ellas están aquí esperando y tener un encuentro personal con el Señor. Ven, Espíritu Santo, fuego divino, quema toda basura que haya en sus corazones. Todas aquellas cuestiones que no son compatibles con tu palabra, Señor. Eres el único que puede limpiar y puede conducir a mis hermanas por un camino nuevo, por un camino de luz, con un camino de esperanza, un camino de amor, un camino lleno de paz. Espíritu Santo, fluye y tócalas a ellas hoy durante todo este momento que estamos viviendo. Sean tocadas por tu presencia, por tu poder. Ven, Espíritu Santo. Séllalas con tu presencia, séllalas con tu amor, con tu bendición. Amén. Pueden ir a sus lugares. Gracias. Denle un fuerte aplauso al Señor. Pueden sentarse. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, nos da fuerza, amén. Nos da fuerza y nos quita el miedo. ¿Alguna de ustedes tenía miedo antes? De las que ya estuvieron acá, de las que ya están aquí, ¿tenían miedo para hablar de Dios? Levanten las manos las que eran miedosas. Ahora son valientes. Sí, antes se daba miedo hablarle a sus hijos del Señor, le tenía miedo hablarle, es más, al marido, al esposo, tenían miedo hablarle del Señor. Pero cuando uno recibe esa fuerza, se le va el miedo, claro que sí, se le quita ese temor de hablar de Él.
Porque nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por la unción del poder del Espíritu Santo. Nadie puede entender a Cristo si no es por el poder del Espíritu de Dios. Un ejemplo, cuando Dios me llamó a mí, yo sabía de muchas cosas. Yo tenía conocimiento de bastantes cosas. Me había educado, tenía educación, había aprendido cosas de la vida, pero de Dios yo no sabía nada. Entonces yo no podía entender. Yo podía tener la Biblia, podía tener la Escritura y podía leerla de un lado al otro, pero probablemente la leía como un libro cualquiera, pero no entendía lo que Dios me quería decir a través de su palabra. Cuando uno se abre a la acción del Espíritu Santo, es como que hay un despeje en la mente. Uno comienza a entender qué es lo que Dios quiere con uno. ¿Sabe? A mí el Señor me tocó en un versículo de la Escritura. Yo había leído la Escritura y me encantaba, especialmente me encantaba en los momentos de guerra, cuando el pueblo de Israel se estaba combatiendo contra los filisteos, cuando iba ganándole a los otros. Pero cuando iba perdiendo, yo pasaba las páginas luego, porque yo quería llegar donde ganaba. Entonces era como que yo tenía un libro de una novela. Era como que tenía un libro de una historia. Y me encantaba ver esa situación. De pronto pasé por esos libros del Antiguo Testamento y llegué al libro de los Salmos. Y hubo un salmo donde Dios tenía preparado su momento para mí. El Señor a través del Salmo 1 me dijo esto: dichoso el hombre que se aparta del camino de los malvados y no hace causa común con los que se burlan de Dios. Ese hombre se parece al árbol plantado junto al río, que siempre tiene sus hojas verdes, que siempre da fruto y que hasta sus hojas sirven de medicina. No así el que se burla de Dios. Ahí sentí yo la parte que Dios tenía para mí. Ahí empecé a entender, pero antes no entendía nada. Antes podía pasar de un lado al otro la Escritura. Pero ¿qué me faltaba a mí si yo tenía mucho conocimiento? Yo sabía de matemáticas bastante. De ciencias, claro que sí. Yo tenía bastante conocimiento en detalles que me hablaban de la cuestión digamos, de los animales. Yo sabía de los animales. Era como veterinario. Era hasta como medio veterinario, medio doctor. Hasta recetas da uno. ¿Me entiendes? Sin ser doctor. Entonces, ¿por qué? Porque la sabiduría va llegando, va entrando en el corazón de uno. Entonces va agarrando esa sabiduría. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Yo no sabía absolutamente de la palabra de Dios. No podía entender. Y eso a mí me pasó también. El Señor me probó una vez que tuve la oportunidad de leer la palabra. Y cuando el delegado de la palabra me pregunta, y le digo, porque la gente estaba pendiente de mí, el delegado me dijo, lea la palabra, y leí la pasión de Cristo, como eran tiempos de Semana Santa. Entonces, al final la gente está esperando una palabra, una reflexión. Y yo miraba que la gente estaba bien atenta conmigo. Y a pesar de que yo era bien estudiado y educado, como dicen, así a nivel del mundo, yo no tenía nada en la mente de lo que yo acababa de leer. Se acercó el delegado, la palabra por allí arreglando flores. Le digo, ¿qué sucede? Y dice, la gente está esperando que usted les diga algo. Pero yo, ¿qué le voy a decir? No entendía absolutamente nada. Estaba mi mente a cero. El Señor me hizo ver. Yo podía tener muchos conocimientos, pero para tener el conocimiento de Dios, yo necesitaba la unción, el poder de su Espíritu. Amén. Así hay mucha gente acá. Hay muchas personas que tienen conocimiento de cosas bastantes. Puede ser que tengas conocimientos y hayas tenido cursos aquí y allá,
tengas un título o un diploma aquí y en otro lado. Pero para poder entender la palabra de Dios, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Amén. Por eso la misma Escritura, el catecismo de nuestra iglesia lo reafirma. Cuando dice: nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por la unción, por la acción, por el poder del Espíritu Santo. Por eso hay gente que puede tener Biblias en su casa. Puede ser que las tenga hasta de adorno, porque hay quienes compran la Biblia grandota, la familiar, y la ponen así en la sala, para que la gente que llega, pues se dé un aire de que esa gente es buena. Entonces se encuentran la biblioteca abierta, pero no saben nada, completamente nulos en el campo de la fe, nada. ¿Por qué? Porque no importa que esté la Biblia allí, al fin y al cabo comienza la fiesta, solo le dan vuelta a la Biblia, esconderla debajo de la mesa y ponen encima donde estaba la Biblia, ponen la botella y la cerveza. ¿Qué sucede? Porque realizó eso, porque realiza eso, porque le hace falta el poder del Espíritu de Dios. Hay mujeres, mis amadas hermanas, que inclusive han llegado a pensar y decir que pueden hacer con su vida lo que les venga en gana. Mi cuerpo es mi cuerpo y mi cuerpo lo doy a quien quiera. Mentira. Dice la palabra de Dios que tú no te perteneces a ti mismo. Es Dios el dueño de ti, el dueño de tu cuerpo. Pero ¿cuándo vengo a entender eso? Cuando el Espíritu de Dios está obrando en mí. Cuando el Espíritu de Dios está guiando mi vida. Entonces me doy cuenta que yo no puedo hacer con mi cuerpo lo que me venga en gana. Porque mi cuerpo no me pertenece. Es templo de su Espíritu. Amén. Usted es templo del Espíritu de Dios. Necesita invocar su presencia para que le dé la fuerza y la voluntad de decirle no a la maldad, de decirle no al pecado. ¿Quién me da la fuerza para vencer al pecado? Solo el Espíritu Santo. Dice: cuando Él venga, Él te convencerá del pecado. ¿Sabe que cuando uno no tiene el Espíritu de Dios, uno no entiende qué es la maldad o qué es el pecado? No, uno es como está muerto, como el pecado dice que es muerte, y cuando uno está muerto, uno no entiende lo que es el pecado. Puede estar haciendo la maldad, puede estar haciendo un adulterio y otro adulterio, y uno está escrito, lleva la lista de quienes van cayendo, ¿no? Pero ¿por qué llevas esa lista de los que van? Hasta uno de hombre a veces se pavonea con otro. ¿Cuántas llevas? Pero también en el tiempo de hoy hay mujeres que también en sus tertulias, en sus pláticas, en sus conversaciones en el parque, allá donde cuidan niños, de aquellas que limpian casas y que se van de pronto al parque y empiezan a platicar. ¿Y qué te dijo? Entrale. Y ahí uno: ¿para qué, niña? Ya te aburriste con ese mismo viejo, búscate uno nuevo. Y vienen y agarran la idea. Pero ¿por qué cae y por qué no entiende que lo que está haciendo es negativo, es malo? Porque le falta unción y poder del Espíritu Santo. Yo necesito poder del Espíritu Santo para descubrir las cosas que son del mal. Para ver cuando yo estoy cayendo, estoy llegando al pecado. El único que me puede ayudar a vencer al pecado es el poder de Dios en mi vida. Es el poder del Espíritu Santo. Yo sé que por eso algunas personas que quieren vivir en la vida del mundo, en la vida de pecado, en la vida de mal, no le abren el corazón al poder del Espíritu. Porque saben que llegando el Espíritu de Dios, esas tinieblas que hay no van a poder aguantar. Porque entonces la luz que disipa toda tiniebla va a hacer que tú brilles para la gloria de su nombre. Amén. Mis amadas hermanas, hay gente que vive en esa sumisión del pecado y en esa angustia del pecado porque les hace falta ese poder de Dios. No importa la vida que hayas llevado.
No importa qué tan grande sea la lista que lleves. No importa qué tan profunda haya sido tu caída. Si tú le abres el corazón al poder del Espíritu Santo, de hoy en adelante tú serás una criatura nueva para la gloria de su nombre. Amén. Porque para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para Él y para aquel que se abre en Él. Yo diría que tu vida tiene que estar en esas manos del Señor. Amén. Que tu vida tiene que estar bajo el soplo de la gracia del Espíritu. Para que tú entiendas entonces y para que tú vivas una vida en paz, una vida en felicidad. Una de las cosas que más nos atormentan a nosotros en la vida cuando cometemos una falla es en la mente. Estamos en el pensamiento que nos falla, que nos da vueltas y vueltas, y hay gente que cae en depresiones, gente que pierden el sueño, personas que adquieren enfermedades físicas por tanto pensar y pensar en las situaciones que están viviendo. El único que puede darle paz en medio de la angustia, el único que puede darle esa serenidad en medio de la tormenta, es el poder del Espíritu Santo. Amén. Usted necesita Espíritu Santo para que usted pueda vivir la experiencia, la gracia, el poder de Dios. Necesita abrir su corazón y no tener miedo y decirle: ven, Espíritu Santo, yo quiero vivir en paz. Amén. Yo quiero vivir con gozo, con alegría. Como tú dices en tu palabra, Señor, cuando Él venga, que Él me convencerá de mi pecado. Que cuando Él venga no tendré necesidad de decir este pecado, porque tú mismo, Señor, estarás iluminándome y haciéndome claro el camino. Y evitarás que yo caiga en ese lugar. ¿Sabe? Hay hombres que les gusta encontrar mujeres cargadas de pecado. Hay hombres que les gusta encontrar mujeres cegadas por el mal o viviendo en la oscuridad. ¿Por qué? Porque les resulta más fácil. No, sin embargo, aquella que ha abierto el corazón al poder del Espíritu. Porque esta persona tiene una luz, tiene un discernimiento, tiene un alcance que no pueden tener aquellos que están cerrados al poder de Dios. Una persona ungida por el Espíritu Santo, como dice, viene a kilómetros de distancia el mal y ya huele, y ya lo vislumbra, ya sabe por dónde viene, e inclusive en una plática puede saber usted por qué rumbo va, y al mismo tiempo usted sabe defenderse en el poder de Dios. Amén. Porque el Espíritu de Dios le da la fuerza para rechazar, para contrarrestar el mal. Necesitamos poder del Espíritu Santo para ser valientes también en nuestra vida personal. Hay mujeres, hay personas que tienen miedo para hablar, son introvertidas, son metidas en sí mismas. Para poder hablar hay que sacarles palabras con cuchara. Pero cuando el Espíritu Santo viene, parece uno perico agarrado de la cola. Y habla con alegría, habla con gozo, quiere que las personas puedan entrar en el camino de Dios. Amén. A veces parece disco rayado uno hablándole de Dios. Pero aunque se enojen, dice uno, aunque te enojes, es que yo tuve esa experiencia y yo no puedo callar lo que he visto, lo que he oído. Amén. Me convierto en un testigo de poder de Dios. Mujeres, necesita usted poder del Espíritu Santo para hablar sin miedo de Dios, para poder ser testigo también del poder de Dios en su vida con toda su familia. Una mujer tocada por el poder del Espíritu es una tremenda bendición para su casa. Una mujer ungida por el Espíritu Santo es una tremenda bendición para sus hijos. Esa madre ungida por el poder del Espíritu Santo es una garantía de fe también para sus hijos. Una mujer tocada por el poder del Espíritu Santo, hermano, óigame, tremendas. Es que se meten donde nosotros los hombres a veces ni nos metemos. ¿Se imagina usted qué valor puede adquirir una mujer con el poder del Espíritu Santo? Tremendo poder de Dios.
Yo recuerdo en la guerra civil del Salvador, los que se iban a esconder éramos los hombres. Las mujeres no. Ellas se quedaban al frente. Ellas se quedaban a torear a los guerrilleros o a la Fuerza Armada. Pero los que nos íbamos a esconder éramos nosotros. Sí, los que supuestamente éramos machotes. Pero hechos machotes allá metidos en el monte, en la cueva. Pero las mujeres se quedaban allí. ¿Se imagina? Y eso sin clamar el Espíritu Santo, Dios mío. Ya con el Espíritu Santo, sálvese quien pueda. ¿Quién las para? Gloria a Dios, amén. Denle fuerza. Y esto es una realidad, porque yo era uno de los que me iba a esconder, aunque en ese tiempo estaba solo, pero yo me iba con el dueño de la casa. Vámonos. Y váyanse, decía ella. No tengan pena, váyanse ustedes. Yo aquí me quedo a cuidar la casa, imagínense. Por eso qué bendición es cuando hay mujeres de Dios tocadas por el poder del Espíritu Santo, porque cuidan la casa de Dios. Amén. La Santísima Virgen María, ungida por el poder del Espíritu Santo, en el primer grupo de oración, dice la palabra de Dios allí en Hechos 1:14, estaban todos reunidos en oración, en compañía de algunas mujeres, y luego el escritor sagrado dice, y de María, la madre de Jesús. ¿Se imagina si todo el mundo andaba huyendo y la Virgen María andaba acarreándolos a todos para entrar en aquella oración de invocación al Espíritu Santo? Maravilloso, necesita poder del Espíritu Santo. Una mujer con esa unción es un poder tremendo para hablar de Dios, para hablar del Señor, para rezar. Dígame, ¿que hay más rezadores hombres que mujeres? Hay mujeres. ¿A dónde? Que ahí hay dos que mataron. El hombre dice, ve a rezar tú, yo no. Allí está hincada, orando, rezando. ¿Se imagina? Y hay gente que rezaba y oraba sin haber tenido una experiencia del Espíritu. Cuando esa mujer se unge del Espíritu Santo, tremendo. Puede entender la palabra, puede dar consuelo, puede dar consejo. Amén. Puede indicar el buen camino a los demás. Y ya cuando vaya al parque, ya cuando vaya allí a juntarse con las otras compañeras de trabajo de las casitas alrededor, ya no va a llevar una palabra destructora, ni mucho menos ideas perturbadoras. Va a llevar entonces, ahora sí, consejo. Amén. Va a llevar consuelo, va a llevar luz donde había tinieblas. Va a llevar ese deseo de que las demás conozcan, que tengan la experiencia que usted ha vivido hoy. Amén. Cuando el Espíritu Santo venga, también Él te va a convencer en cuanto a la justicia. Cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, también nos revela los momentos en los cuales en la vida hemos sido injustos, o también podemos discernir las cosas que no están muy bien y correctas. Sin el Espíritu Santo hacemos un desastre. Es un error y otro error, y detrás de otro error otro más. Pero con el poder de Dios en su vida, las cosas cambian. Mis queridas hermanas, yo sé que necesitamos eso cada día. El hecho de que hayamos pedido el Espíritu Santo un día y tuvimos la experiencia, no significa que se quedó ahí completamente. No, porque también puede ser que en la vida, a través de los años, se hayan derrumbado tantas cosas. Hay que clamar al Espíritu Santo día con día. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos haga personas vivas. Amén. Personas resucitadas. Que nos haga personas con luz, con gracia de Dios. Que tengamos esa fuerza para poder contrarrestar al enemigo cuando quiera tumbarnos. Cuando el Espíritu Santo llega, el Espíritu Santo viene como consolador también.
Consolador divino, porque pasamos momentos de tristeza, pasamos momentos de dolor, de angustia, pasamos momentos de tribulación. Dejaríamos de ser humanos si decimos, no, yo desde que me encontré con el Señor, fuera la tristeza. No, yo sé que hay tristeza. Yo desde que conocí al Señor ya no tengo ningún... No es cuestión de que yo paré de sufrir, no. El sufrimiento sigue y continúa. Y hay cosas en la vida que nos han golpeado, ¿sí o no? Es más, algún ser querido se nos va a ir. Y ese dolor es durísimo. ¿Y cómo puedo soportarlo? ¿Cómo puedo superarlo? Hay gente que inclusive cuando no tiene esa fuerza, esa gracia del poder del Espíritu Santo, se le murió alguien y piensa que al morirse ese alguien ya no tiene sentido la vida. Incluso hay quienes llegan a la orilla de la tumba y que yo también me quiero meter. Mentiras. Porque ya cuando le hacen un empujoncito así que lo echan para atrás. Pero ¿qué resulta? Que cuando llegan esos momentos es bien difícil superarlos. Y si no tiene la fuerza y el poder del Espíritu Santo, hay personas que caen en el vicio del alcohol. Hay personas que caen en el vicio de las drogas. Porque quieren a través de esas cosas superar un poco, olvidarse un poco. Pero la cuestión sigue creciendo, sigue produciendo más dolor en el interior. Lo que nosotros necesitamos es poder del Espíritu Santo. Amén. Y sabe, el Espíritu Santo te da consuelo. El Espíritu Santo te da consejo. En ese momento más triste, en ese momento de mayor tribulación, es cuando el Espíritu Santo actúa como el consolador. Es el que te va a apapachar, el que te va a acariciar, el que te va a decir, no temas, yo estoy contigo. Yo pasé esa experiencia cuando mi madre murió. Si no hubiera tenido yo esa experiencia de Dios, si no hubiera recibido yo la fuerza del Espíritu Santo, hubiera sido muy difícil. Yo no pude ver a mi madre morir. No tenía cómo ir. Y eso era como un complejo de culpa dentro de mí. Así es que el llanto venía. Pero con la fuerza de Dios, yo sentía como que me pasaban algo en el pecho y me bajaba. Porque uno siente, mi mamá le decía eso cuando ella estaba viva, decía que era flato. F-L-A-T-O, flato. ¿Y qué es eso, mamá? Es que se siente una cosita aquí, que uno le hace... Y es como un dolor, pero no es en el cuerpo, es en el alma, adentro. Y el único que puede darle paz y darle ese consuelo es el poder del Espíritu Santo. Amén. Por eso en esos momentos, cuando yo venía en el autobús y ponía mi cara contra el vidrio de la ventana y las lágrimas comenzaban a salir, yo solo le decía, Espíritu Santo, tócame. Inmediatamente era como cuando uno come chile y de pronto toma un traguito de leche. A gusto. Ya volvía de nuevo a mis cabales. Porque yo decía, si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por ese poder del Espíritu, quizás mi vida hubiera seguido, pero hubiera caído en otro nivel distinto. No así como el Señor me lleva, no así como el Señor quiere llevarles a ustedes. Levanten la mano, ¿quiénes están sufriendo? ¿Quiénes están pasando momentos de sufrimiento? Sin ningún temor. Yo quiero decirle que el Espíritu Santo estará con ustedes. Y esas cosas que hoy les atribulan el alma, el Señor les dará ese consuelo y esa paz para usted superar todo eso. Amén. Algunas personas padecen de enfermedades, de dolencias físicas.
¿Quiénes padecen de dolencia y enfermedades físicas? Levanten la mano. El Señor le encanta eso. ¿Por qué? Porque Él con su presencia es el dador de vida. Amén. Él es el Señor y dador de vida. Él es el que puede restaurarle. Es el que puede darle esa curación, esa sanación que usted necesita. Si le va a sanar el alma, si le va a sanar su espíritu enfermo, dañado, el Señor también le va a curar su cuerpo. Pero hay que abrirse a la presencia de Él. Hay que abrirse a su poder. La Escritura habla dentro de este libro, habla el Señor diciendo que Él iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Íbamos a recibir poder. Y al mismo tiempo, dice, vendría sobre siervos y siervas. Jóvenes tendrían visiones. Los ancianos tendrían sueños. Pero no sueños por ser sueños, sino son sueños que se hacen realidad en la vida. Amén. Esos sueños de paz, de tranquilidad, de gozo. Yo digo al Señor, Señor, gracias, porque es la verdad. Yo antes no soñaba mucho, ahora sí. Y es que el Señor habla. Y a veces yo le pregunto, ¿qué me quieres decir con esto? Ahora sí le entiendo. Antes no entendía. Antes podía soñar una cosa y otra. Sueños son sueños y se van. Pero algunas veces el Señor nos está hablando a través de ese momento y de esa forma de vida. Hay que estar atentos a la presencia de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene, también nos da carismas. Es decir, nos da herramientas para poder luchar, para poder vencer. Algunos van a recibir carisma, como por ejemplo, carisma de lenguas, carisma de profecía, palabra de ciencia, palabra de conocimiento. Algunos podrán recibir incluso carisma de milagro. Algunos van a recibir palabras de sabiduría. Van a tener mejor entendimiento de la palabra. Van a poder tener